Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Me da gusto saludarlos y también mandar un saludo a todos los que están conectados, ya son bastantes personas. Así es que voy a tocar un tema hoy de los que en la historia del cristianismo se ha tomado como doctrina fundamental. Es decir, que si alguien que se dice cristiano no cree en esta verdad que voy a compartir, no es un cristiano. Es decir, es una doctrina, es una enseñanza que se ha creído desde que Jesús lo dijo con sus propios labios hasta el día de hoy. A través de los siglos, los cristianos hemos creído que Jesús va a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Bien, el tema de hoy lo he titulado Estemos listos, porque Jesús pronto regresará. Estemos listos. Este mensaje que voy a dar va a quedar grabado para la historia. Ninguno de los presentes va a poder decir en aquel día, por alguna razón, algo que sucediera, no lo sé. Nadie va a poder decir, yo no sabía, nadie me dijo. Así es que vámonos al tema. ¿De acuerdo? Mire, cuando Jesús resucitó, antes de partir a la diestra del Padre, les dejó a sus discípulos una encomienda muy importante. Está registrada en Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús les dijo, por tanto, id, vayan y haced discípulos. ¿Discípulos de quién? De Él, seguidores de Jesús. No seguidores nuestros, ni seguidores de ningún hombre. Nosotros seguimos a Jesús. Aunque algunos de ustedes les digan, tú eres chuyista. No me siguen a mí. Seguimos a Jesús, ¿sí? No a Jesús Olivares. Él mismo sigue a Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo. Entonces les dice Jesús, vayan, hagan discípulos, seguidores míos, a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero viene aquí una pregunta, ¿cómo es que nosotros vamos a formar discípulos de Jesús? ¿Con mis ideas propias, con mis iniciativas personales o de ilustres teólogos? ¿O cómo es que vamos a ser seguidores de Jesús? Jesús mismo dijo cómo le hiciéramos en el versículo 20. Enseñándoles, en este caso a ustedes, enséñenles, esa es nuestra tarea, que ustedes sean seguidores de Jesús, no de ningún hombre, no de ninguna denominación, sino seguidores de Jesús. Enseñándoles que guardar aquí tiene la idea de obedecer, enseñándoles, esa ha sido nuestra tarea durante 40 años. Enseñándoles de manera paciente, pero constante y consistente a través de todos estos 40 años de este ministerio, Casa de Oración, enseñándoles que obedezcan, que guarden todas las cosas, está hablando Jesús, que os he mandado. ¿Dónde encontramos todas las cosas que Él enseñó y ordenó? En los evangelios, en las enseñanzas de Jesús. Y luego hace una promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, aquí inmediatamente después de esta encomienda muy importante, que es la tarea de la iglesia que no se enfoca en hacer discípulos y hace cualquier otra cosa menos discípulos y menos enseñar la palabra de Dios o la enseñanza de Jesús, no se puede considerar una iglesia cristiana o un grupo de cristianos. Bueno, inmediatamente después de esa encomienda, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se describe que después de resucitado Jesús partió a la diestra del Padre. Pero también en este libro de los Hechos está registrada la promesa que se nos da de su regreso. En la versión en lenguaje sencillo, Hechos 1:9, dice así: después de esto, los apóstoles vieron
cómo Jesús era llevado al cielo. Ellos fueron testigos presenciales de cómo Jesús ascendió delante de sus ojos al cielo, hasta que una nube, dice esta versión, lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, versículo 10, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles, eran 2 ángeles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron, porque su mente, su mirada, su corazón estaba fijo en el Cristo que estaba ascendiendo a los cielos. Y no le hicieron caso, no los percibieron a estos hombres, no los vieron porque estaban asombrados mirando al cielo. Pero estos 2 ángeles les dejaron una promesa. Entonces aquellos 2 les dijeron a los discípulos: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí de pie y mirando al cielo? ¿Qué están haciendo mirando al cielo? Alégrense, dijeron estos ángeles. Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo. Ustedes han presenciado en vivo y en directo. Pero así como se ha ido, ¿qué dice? Un día volverá. Promesa de Jesús de que un día va a regresar por los suyos. Bien, desde ese momento que estamos leyendo, desde entonces los cristianos, a través de los siglos, han esperado pacientemente el regreso de Cristo Jesús, su Salvador y su Señor. Ya han transcurrido casi 2000 años y muchos cristianos, a través de estos siglos que han transcurrido, se mantuvieron en la fe, creyendo, confiando, esperando que Jesús cumpliera su promesa de regresar por los suyos. Bueno, en todos estos 2 milenios, muchos millones de cristianos han muerto sin haber visto a Jesús regresar. Como el apóstol Pablo, él era un hombre de Dios que anhelaba ver de manera presencial el regreso de Jesús. Sin embargo, murió, pero murió creyendo hasta el último día de su vida que Jesús vendría cuando Pablo estuviera aún vivo. O sea, cada cristiano a través de la historia murió creyendo que Jesús iba a venir en su momento, en su tiempo. Y así debemos de estar nosotros, confiados. Si nos toca, pues imagínense, va a ser aquello glorioso. Y si no, bueno, miren lo que escribió el apóstol Pablo en la versión al día, en 1 Tesalonicenses 4:13. Resulta que los cristianos ahí en Tesalónica estaban un poco desconcertados porque Jesús había prometido volver y habían pasado algunos años, no regresaba. Los cristianos en la comunidad cristiana ahí en Tesalónica comenzaban a morir físicamente, y algunos se desconcertaban, les faltaba pues enseñanza, doctrina, se entristecían, perdían la esperanza, perdían el ánimo de seguir adelante. Y Pablo les escribió este memorable capítulo, 1 de Tesalonicenses 4:13, y les dijo estas palabras para enseñarlos y que sus corazones no decayeran y su ánimo prevaleciera, permaneciera. Dice el versículo 13: hermanos, les dice Pablo, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, porque ya se les habían muerto muchos hermanos. Estamos en un tiempo en el que muchos hermanos han partido. Están ya descansando de sus obras, de sus afanes, de sus luchas, y han sido sepultados. El 23 de diciembre sepultamos a mi cuñado, el hermano de mi esposa, de Vicky. Murió de cáncer.
Y hemos sepultado un montón de hermanos que han muerto, no solo de esta casa de oración, de muchas otras más y de muchas congregaciones. Muchos cristianos se han muerto. Y algunos, fíjense que esto es lo lamentable, algunos con esta pandemia que estamos viviendo, su fe la han abandonado. Eso es terrible, eso es preocupante. Por eso Pablo escribió esto, dice: miren, no quiero que ignoremos lo que va a pasar con los que ya se murieron, los que han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros, o sea, los no creyentes, que no tienen esperanza, que se les acaba el mundo, que se quieren tirar al hoyo donde van a sepultar a su ser querido y ya no quieren vivir más, porque ya, para mí él era mi vida, ella era mi vida. Dice: no, ustedes tranquilos, ustedes tienen que entender que es parte del proceso, consecuencias del pecado. Versículo 14, pregunta Pablo: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? La respuesta es obvia, la respuesta es sí creemos, por supuesto. Bueno, dice Pablo, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. O sea, que murieron creyendo en Jesús. Versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, y aquí viene lo que yo les mencionaba, que Pablo hasta el último día de su vida creyó que él presenciaría la segunda venida de Cristo. Dice pues: afirmamos nosotros, los que estemos vivos, se está incluyendo. Él creía con una fe inquebrantable. Los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. No, versículo 16, el Señor mismo en persona, visiblemente, descenderá del cielo con voz de mando o de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, mi cuñado, mis papás, mis suegros, mi cuñado que está en la presencia del Señor, mi cuñado Alex también, los que se te hayan muerto, los muertos que tú ya tengas que murieron en Cristo, los que hayamos quedado, luego, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, versículo 17, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Ellos son los resucitados, los muertos en Cristo, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Lo dice el versículo 18. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Y yo quiero hacer ahora esa parte de animarlos a ustedes a que no decaigan. Por más dura que se ponga la situación, mantengan su fe. Piensen, cristianos, que esto es momentáneo, esta leve tribulación es momentánea en comparación con la eternidad. La salvación que Jesús pagó en la cruz es muy valiosa, como para que nada más porque no entiendo, o porque se me murió mi abuelita, o porque qué sé yo, y que estoy tan temeroso de lo que está en el mundo, entonces, bueno, ya no voy a la iglesia, ya dejo al Señor, por favor. No, es al contrario. Es al contrario, cristianos. Agárrense más fuerte del Señor. ¿O qué piensan? ¿O no piensan? Anímense. Entonces, ánimo, hermanos. Las cosas no van a mejorar. Yo tengo años diciéndoselos. Hay profetas que dicen que sí, que todo va a mejorar y que este 22 ya todo está. Nunca se cumple lo que dicen, porque eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad. Esa es la realidad. El amor de muchos se enfriará, y los días serán como en los tiempos de Noé. Y no me diga que había gente muy piadosa. No va a mejorar, pero la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Pero si tú permaneces en la fe y en Jesús,
Bueno, estamos viendo acontecimientos de corte apocalíptico, ¿sí o no? Hoy más que nunca, delante de nuestros ojos, nosotros ya lo estamos viendo por la televisión, por las noticias, la tecnología, las circunstancias ya están preparadas para que el anticristo aparezca. Son momentos apocalípticos. Ahora, yo no quiero meterme en decir si la vacuna es la marca de la bestia, porque bueno, ese no es mi tema ahora, ¿no? Pero pues la marca de la bestia se pone cuando el anticristo aparezca y pues todavía no ha aparecido, ¿verdad? Entonces, porque muchos cristianos, ay, no te pongas la vacuna porque es la... Y otros, no, bueno, pero no quiero discutir eso. Cada quien toma su decisión. Pero ante estos acontecimientos de corte apocalíptico, podemos entender, este es mi mensaje central, podemos entender que el regreso de nuestro amado Jesús está a las puertas. Lo demás no me importa mucho. Sí me importa en cierto nivel, pero me importa más que Él va a regresar. Yo no voy a perder el tiempo que si aquello, que si la conspiración aquella, y que si te vacunas, que si no te vacunas. No voy a perder el tiempo en eso. Me voy a centrar en que, como dice la Biblia, las circunstancias en el mundo no son buenas, pero nosotros esperamos al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bien, Jesús, hablando de las señales que sucederían antes de su regreso, no voy a enfocarme en describir todas esas señales, nada más voy a leer una parte para resaltar el compromiso de su retorno. Pero en Lucas 21:25, Jesús habló de estas señales antes de su regreso y dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Dígame si esto no se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Es más, es probable que algunos de ustedes o algunos cristianos o un montón de cristianos estén angustiados, de tal manera que llegan a la desesperación, al terror por lo que están viendo. Y así se van a quedar. ¿Y dónde quedó la fe y la confianza en el Señor? Entonces aquí vemos que Jesús está hablando de cosas que vendrán a esta tierra y la gente se llenará de angustia. Y luego dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, habla de fenómenos naturales terribles. Un pastor de una casa de oración en Argentina, en Buenos Aires, me comentaba que tienen ahorita la ola de calor que ha batido récord en la historia de ese país. O sea, nada antes visto. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo. La gente está aterrada. Pero entonces, ¿qué con nosotros? Dice el versículo 26, fíjate, esa angustia, esa confusión hará, versículo 26, que los hombres, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, en medio de esa confusión, terror, miedo, angustia, versículo 27, ahí está la promesa. Por palabras del mismo Jesús. Entonces, o sea, puede suceder en cualquier momento. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo ascendió al cielo? En una nube
medio de nubes con poder y gloria. Y los ángeles le dijeron a los discípulos: así como lo ven que se va, así regresará. Y Jesús lo repite ya por sus propias, con sus propias palabras. Versículo 28 le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: cuando estas cosas antes descritas comiencen a suceder. Pregunto, ¿ya comenzaron a suceder? Desde hace bastante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos significa párate firme, levantad vuestra cabeza. No así, quédense ahí todo, ay, ¿qué será de mí? No, levanta tu cabeza como mirando al cielo, como esperando ver al Señor Jesús. Levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Su rescate final, cristianos, está cerca. Nuestro rescate está a las puertas. Después de que Jesús le reveló al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo que sucedería al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis, el último capítulo, que es el 22, Jesús y el Nuevo Testamento y la Biblia termina con la promesa de que Jesús volvería por sus hijos. Vamos a leer Apocalipsis 22, 20. Está hablando Jesús, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, de todo lo que le reveló, todo el caos, todo lo que habla el Apocalipsis. Dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, de este texto yo quiero resaltar dos palabras. La primera, ciertamente. Ciertamente. En el griego, esta palabra, la palabra que se traduce por ciertamente, habla y denota una afirmación muy enérgica, o sea, contundente, enfatizando que no cabe y no hay la menor duda de que Él regresará. Ciertamente, no lo duden, aunque muchos lo nieguen y lo duden y digan cosas, pero con certeza, vengo en breve, dijo Jesús. La otra palabra que yo quiero resaltar es vengo en breve, es una frase. En el griego habla de prontitud, o sea, se puede traducir como vengo en breve, se puede traducir como vengo pronto, pero también tiene la idea de llegar, venir a esta tierra por segunda vez súbitamente, es decir, cuando nadie lo espera. La idea es de una venida sorpresiva. Algunos burlonamente preguntan, pero ¿qué tanto es tan pronto? Porque pues él ha dicho que 2000 años y dijo vengo pronto y ya se tardó, ¿no? Y se burlan. Bueno, el apóstol Pedro, de manera profética, recibió la palabra de Dios por el Espíritu Santo y se refirió precisamente a los burladores, a los que se burlan de que Jesús vendría de nuevo. Y él en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, ahí él describe cómo se burlarán de Jesús, se burlarán de nosotros los que creemos, pero no haga caso de las burlas, hermano. Mire, hay un dicho que dice: el que ríe al último, el que ríe al último, ríe mejor. Ahora, es obvio, no nos vamos a burlar, lero, se quedaron. Pues no, tampoco, ¿no? Pero en la versión en lenguaje sencillo, voy a leer 2 de Pedro 3:1. Pedro escribió lo siguiente:
Amados hermanos en Cristo. ¿Cuántos son cristianos? Somos amados hermanos en Cristo. Esa es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, para que puedan pensar correctamente. Qué importante es eso. Pensar, reflexionar correctamente, o bíblicamente, o conforme al pensamiento de Dios. Les doy estos consejos. Dice el versículo 2: recuerden el mensaje que los profetas de Dios, se refiere a los del Antiguo Testamento, nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo olviden. Porque parece como que a los cristianos de hoy se nos olvida todo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Él se está incluyendo allí, por supuesto. Versículo 3. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán personas que solo pensarán en sus malos deseos. Gente pervertida, corrupta, inmoral, aborrecedores de lo bueno, que seguirán las pasiones desordenadas. Se burlarán de ustedes, dice. Esa gente se burlará de ustedes. ¿Y cómo vas a reaccionar cuando se burlen de ti por tu fe en Jesús? Aguanta la vara. O sea, aguanta como los primeros cristianos, como Jesús. No abras tu boca. No te pelees con ellos. Porque nadie se puede obligar a creer. No puedes obligar a nadie a creer. Pero tampoco nadie te puede obligar a no creer. Tú respétalos, y si ellos no te respetan, pues ese es asunto de ellos. Pero se van a burlar de nosotros. Van a decir que somos retrógradas y que somos lo peor del mundo. Bueno, lo peor del mundo escogió Dios, ¿no? Para avergonzar a los que se creen ser algo. Dice, bueno, pues estos se burlarán de ustedes y les preguntarán. Versículo 4. ¿Qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? ¿Qué pasó con su promesa? Ya transcurrieron 2000 años. Y usted todavía con sus aplausitos ahí. Qué ridículos se ven. Y se van a burlar de nosotros. Siempre, en toda la historia se han burlado de los cristianos. Y luego sigue diciendo lo que dirán esos hombres: ya murieron nuestros padres, nuestros antepasados, y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Ay, esos cristianos tan tontos. Versículo 5, dice Pedro: esa gente, o sea, esos burladores, no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra. Con solo dar una orden, Dios separó la tierra de los mares. Está citando el Génesis. Versículo 6. También usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, como juicio para esa generación de Noé. Versículo 7. Pero con ese mismo poder, Dios ha dado la orden de que en el momento indicado, lean con atención esto, los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos. Serán destruidos con fuego. Alguien ha dicho, esto parece como una guerra nuclear, ¿no? Tiene mucho sentido. Hace siglos no se podría pensar en esto. ¿Cómo la tierra destruida por fuego? Pues ahora es más real. Dice Pedro: serán quemados cuando llegue el día en que Dios juzgue
a todos y destruya a los que hacen el mal. Tarde que temprano llegará ese día. Por más que se niegue, es ineludible ese día. Todo ser humano estará presente delante del trono de Dios, lo crean o no. Eso no importa a nosotros. A nosotros nos debe importar es si estamos firmes en la fe. Sigo leyendo versículo 8. Además, dice Pedro, hermanos míos, entiendan esto, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús ascendió al cielo? 2000, 2 días. Lo que sucede aquí es que no entendemos. Incluso hay cristianos que no entienden, los que no creen en Dios menos lo van a entender, ¿no? Pero nosotros debemos entender de que Dios no se rige con el concepto tiempo o el cronos, tiempo cronológico que está medido por el reloj, por el calendario, las fechas, los días. No, porque Dios habita la eternidad y la eternidad, pues ¿cómo se mide? No es. Dios no está sujeto al reloj que nosotros tenemos. Para Dios el tiempo no existe en el concepto humano que nosotros tenemos. Porque dice que para el Señor un día es como 1000 años. Imagínate, ¿cuántos años vivimos nosotros? 70, 80, 90. ¿Cómo compararlo con 1000 años? Pues para el Señor es como un día. O sea, si esta tierra tiene 6000 años, según los cálculos que han hecho algunos teólogos entendidos, han pasado 6 días nada más en el concepto de Dios. O sea, para hacer esa comparación, para nosotros son 2000 años y son, como dicen aquí en Jalisco, son bien muchos. Como dicen en Argentina, son muy muchos. No sé cuál de las dos es peor. Expresión, muy muchos, bien muchos. Versículo 9. Fíjate lo que dice Pedro. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa. No, lo que pasa es que no entienden. Traten de entenderlo ustedes, cristianos. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a arrepentirse. Ese es el corazón de Dios. Por eso, con esa paciencia, esperando, dándole oportunidad tras oportunidad a cada ser humano para que se arrepienta, pero no todos lo hacen. Entonces no es que Dios sea lento para cumplir su promesa o que nunca la vaya a cumplir, sino que es paciente, esperando a que reacciones, a que la gente reaccione. Versículo 10. Y aquí está, dice, pero cuando el Señor regrese, lo dice con una seguridad Pedro, pues él estaba ahí cuando lo vio irse. Él en persona recibió la promesa de su regreso, murió creyendo que lo vería con sus ojos, no le tocó. Y ya han pasado algunas horas de que Pedro se murió hasta la fecha. Pero cuando el Señor regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. ¿Cómo llega un ladrón a una casa a robar? ¿Avisa? ¿Lo esperas? Ni avisa y ni lo esperas. No dice, ya aquí está aquí el ladrón, vengo a robarles. No, el ladrón llega cuando menos lo espera la persona. No dice que él es un ladrón, es un símil, es una analogía para ilustrar, para que podamos entender lo que significa que vendrá como un ladrón. Es lo intempestivo, lo inesperado, lo sorpresivo. Así vendrá, como un ladrón que entra en una casa a robar.
en ese día, o sea, cuando Él venga, los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Aquello va a ser terrible, hermanos. Si te parece terrible hoy, el desenlace final será 50 veces mayor. Habrá un ruido espantoso, dice, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá. Versículo 11, ya que todo será destruido de esa manera, sigue dando consejos Pedro, ustedes deben de obedecer solo a Dios. ¿A quién debemos de obedecer? Solo a Dios y hacer el bien. Versículo 12, y esperar con ansias, con anhelo, el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Pero mire el versículo 13. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, mientras esperan que esto suceda, o sea, que Jesús venga, hagan todo lo posible con estar en paz con Dios. Hagan todo lo posible por arreglar sus cuentas con Dios. Y porque Él los encuentre cuando regrese sin pecado, sin estar envueltos en las cosas de este mundo, todos atrapados, todos tibios, todos, no. Despierten, dice. Hagan todo lo posible. Mi cuñado que les mencionaba que murió el 21 de diciembre. ¿21, Angie? Sí, 21. Aquí está su esposa. La última vez que hablé con él, le dije, cuñado, ¿tienes miedo a morirte? Y me dijo, no. Pero hacía 5 años, 10 años, 15 años, un año. Oye, cuñado, ¿tienes miedo a morirte? No, yo tengo miedo a morirme. No, ni hables de eso, cuñado. Tú cuando hablas de la muerte, yo me quiero salir, me dijo un día. ¿A quién le gusta oír? Pero me dice, fíjate que no tengo miedo de morirme, no tengo miedo a la muerte. Me dice, el Señor me ha concedido arreglar todas mis cuentas con los que ofendí. Me puedo morir en paz. Te voy a contar algo, cuñado, me dijo. Dice, mira, bueno, algunas cosas yo las sabía, otras no. Por ejemplo, yo sabía, pero él me lo contó en esa ocasión, ahora unos 3 meses, 2 meses, 1 mes y medio, bueno. Me dijo, mira, cuando yo me casé muy joven. Tuve 2 hijos, un hijo y una hija. Pero mi esposa murió muy joven. Y me quedé yo solo con mi niño de 2 años y mi niña de 1 año. Dice, pero fue tan fuerte para mí que en lugar de agarrarme de Dios, me desboqué en ese, pues, desilusión. ¿Y dónde estás, Dios? Y cosas de esas, ¿no? Y si me fui lejos de Dios y abandoné a mis hijos, dice. Y ahora que estoy con este cáncer que me está consumiendo, yo oraba y yo me había enterado que él habló con algunas personas con las cuales pues no se llevaba bien y tuvo situaciones de discusiones y amarguras y resentimientos. Yo siempre he pensado, ¿por qué esperarse hasta el final? ¿Por qué te esperas a que te estás muriendo, hombre? Hazlo ya, porque él tuvo oportunidad de hacerlo, pero no todos tienen esa oportunidad. Y ahí viven todos amargados, todos resentidos, todos tibios. Y, es terrible, hermanos, pero si la fe de alguien que la tiene bien sólida me ayudara a mí, qué bueno, pero no, ese la tiene, o aquella persona la tiene.
O sea, la manera en que yo creo y como yo soy, a ti no te ayuda en nada, nada más a mí. Me dijo, y el Señor me concedió encontrar a mis hijos. Le dije, no me digas, cuñado. Dice, sí. Empecé a buscar en Facebook y a buscar y que encuentro a mis hijos. Cuando me comuniqué con el muchacho, que es el mayor, dice, en un par de días ya estaba en mi casa. Papá, te he buscado toda mi vida. Hijo, perdóname. Se reconcilió con sus hijos y me mira y me dice, cuñado, ya me puedo morir en paz. Ya me puedo morir en paz. Bueno, él hizo todo lo posible por estar en paz con Dios. ¿Qué vas a hacer tú? Ya pónganse las pilas. No puedes seguir igual de mediocre. No puedes. Ya va a venir el Señor y ¿qué? ¿Cómo nos va a agarrar? ¿Cómo te va a agarrar? ¿Todo mundano? Algunos viven como si Jesús nunca fuera a venir. Son mentirosos, son engañadores, son tranzas. Y gloria a Dios, dicen, no, hombre, olvídate. Por eso nunca vendrá el Señor. Haz ya las paces con Dios. Y todos los que están viendo, los que vean este video, ya agarren la onda. No digan que no se les dijo. Ahora sí, como decían los jóvenes de mi tiempo, aliviánense. Ya, agarren la onda. Y murió en los brazos de su esposa. Ella vio su último suspiro, ¿no es cierto, Angie? Murió en paz con Dios. Por su misericordia tuvo ese tiempo, pero tú estás vivo, no esperes al final. El problema para los tibios, el problema para los fluctuantes, para los que coquetean continuamente con el mundo, es que Jesús va a venir en cualquier momento, súbitamente, cuando menos te lo esperas, sorpresivamente. Nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo. Por eso es que debemos estar preparados y seguir los consejos del apóstol. Procuren estar en paz con Dios. Hagan lo bueno, arreglen sus cuentas ahorita con las demás personas, listos para recibirlo en cualquier momento. Si el Señor viniera dentro de un minuto, ¿cómo estarías? ¿Cómo estaríamos en nuestro ser interior? Miren, hay una enorme cantidad de textos, es imposible en una sola enseñanza hablar o citarlos, pero hay una enorme cantidad de textos que nos advierten sobre estar listos, preparados para el regreso de Jesús. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, el mismo apóstol, en el capítulo 4, versículo 7, en la versión Biblia al Día, dijo lo siguiente. 1 Pedro 4, 7, dijo así: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, mira cómo traduce esta, me gusta, porque ese es el sentido más entendible. Se acerca el fin de todas las cosas, Tengan en cuenta esto, cristianos. Así que, para orar bien, para tener una buena relación con Dios, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobrios, la palabra que se traduce por sobrios, tiene la idea de ser algo contrario a estar emborrachado o ebrio. Algunos dirán, no, pues yo no me emborracho, pero están borrachos de avaricia, están borrachos de amargura. O sea que no piensan con cordura porque su mente no está despejada. Están borrachos de miedo por lo que están viendo. Entonces la sobriedad habla de estar en tus 5 sentidos, funcionando todos tus sentidos y con la mente despejada para poder orar bien. Hay cristianos que dicen, ay, no sé cómo orar, ay, es que todo lo que sé, ay, me da miedo,
Ni siquiera me asomo a la ventana, pues se me pega el virus. Es increíble cómo muchos están reaccionando, pero muchos que dicen tener fe. Ahora, yo no estoy diciendo que no se cuiden ni nada, no confunda, porque también hay un chorro de fanatismo. No, a mí con virus o sin virus, yo por eso ni me pongo nada, ni me cuido. Total, al que le llega. No, pues tampoco, no sea irresponsable. ¿Me explico? Estoy hablando de eso, fíjese, la Biblia habla de sobriedad, sean sobrios en tus 5 sentidos. Un borracho, ¿cómo maneja un auto un borracho? ¿Cómo maneja un auto un sobrio? Muy distinto. Y la primera causa de accidentes, ¿qué es? La ebriedad. Pero cuando la Biblia habla de ebriedad, no solo se refiere a vino, sino otras cosas que embrutecen la mente, el entendimiento. Y dice Pedro, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, para que seas entendido y sabio, manténganse sobrios y con la mente despejada. Es decir, nuestra mente y corazón deben estar libres de distracciones mundanas, libres del temor. Tenemos que estar emocionalmente estables. Y esa estabilidad solamente te la da la paz de Dios, la fe en Dios. Nada debe turbar nuestra comunión con Dios. No digo que en ciertos momentos no venga ese temor, esa duda. Todos pasamos por esa situación. Pero en esas mentes y sobria reflexionamos y decimos, bueno, pues si ya la Biblia nos había profetizado, nos había advertido que todo esto sucedería. ¿Qué me está pasando? No, pues voy a confiar. Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis seres queridos están en tus manos, los dejo en tus manos. Cada día me levantaré confiando que hoy regresarás. Y si me duermo y llegas cuando estoy dormido, pues de todas maneras te espero con ansias. En los tiempos bíblicos, o sea, los primeros cristianos, en los tiempos de Santiago, uno de los seguidores de Jesús, en la sociedad de su tiempo, de Santiago, era muy parecida a la nuestra en este sentido. Había muchas injusticias. Los ricos abusando de los pobres, explotándolos, etcétera, etcétera, como sucede el día de hoy. Mucha gente en el tiempo de Santiago, el escritor de la carta que lleva su nombre, mucha gente de su tiempo estaba esperando justicia terrenal de todos los abusos. Estaba viendo la noticia que uno de los hombres más ricos de México ahora en diciembre corrió a todas miles de empleados de sus negocios para no pagarles el aguinaldo. ¡Qué miserables! ¡Qué miserables! Nomás para ahorrarse unos cuantos pesitos y luego volver a contratarlos. Y claro, la gente se queda sin trabajo, pierde sus derechos, su antigüedad, los explotan y todo mundo exige justicia, ¿sí o no? Pues no va a llegar en este mundo, fíjense. No va a llegar. ¿Y qué? ¿Se van a amargar? Todos los días vivimos injusticias y clamamos a Dios. Pero se nos olvida que Él es el juez justo. Y un día, cuando Él venga, va a hacer justicia. Pero hay que ser pacientes. Por eso Santiago, miren lo que les escribió en Santiago 5:7, en la versión lenguaje sencillo. Les escribió y les aconsejó por el Espíritu Santo a los cristianos de ese tiempo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Han hecho injusticia contigo? Sí. Pero también hemos hecho injusticias. No os hagáis, dice el Señor, ¿verdad? Y eso hay que arreglarlo. Lo otro, bueno. Pero miren lo que dijo Santiago. Pero ustedes, hermanos, los que han sufrido injusticias, tengan paciencia, dice Santiago. Tengan paciencia.
por el amor de Dios. Y no se desesperen. Y mucho menos tomen la justicia en sus manos. No. Pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hace 2000 años que se escribió esto, pero han pasado 2 días para el Señor. No se desesperen, pues pronto viene Cristo el Señor. ¿Cuándo viene? Pronto. En un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo esperan. Dice, hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia. O sea, siembra, prepara el terreno, luego espera la lluvia con paciencia. Y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. No se quejen los unos a los otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez. Y ya pronto, ¿pronto qué? Viene. Y todos esos que creen que evaden la justicia, todos esos que han sido abusadores, despojadores, ladrones, que han pisoteado, que han asesinado, que creen que nunca se van a morir ni van a rendir cuentas, que compran jueces aquí en la tierra, compran gobernadores, compran abogados, pagan con tanto dinero que tienen, en ese día no les va a servir para nada. Y el juez justo le dará a cada uno según sus obras, y pronto sucederá, porque el Señor está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Hay una carta que se conoce como la carta a los Hebreos. El escritor, que hay controversia de quién, no es seguro quién lo escribió, pero quien haya sido, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y él escribió, este anónimo, en el capítulo 10 de esa carta, en el versículo 35, escribió unas palabras también para animar a los cristianos a que no perdieran la fe, que caminaran en medio de las aguas por fe, en medio o por encima de los problemas con fe. Miren lo que dijo en Hebreos 10:35. No pierdan pues su confianza. Desgraciadamente un buen número la han perdido. Casi no hay día o día de la semana que algún pastor de algún país me mandan, algunos los conozco, a muchos no los conozco. Pastor, dice, ahora que ya se abrieron la posibilidad de reuniones presenciales, ¿sabe cuánta gente de 200, me decía una vez un pastor, de 200 personas que congregaban, ¿sabe cuántas llegaron? Y yo estoy leyendo el correo, ¿no? Y yo dije, pues ¿cuántas han de haber llegado? Dice, ni una. Yo dije, ni una, ¿cómo ni? Y les llamaba y no me contestaban. Insistía yo y los buscaba y no me querían dar que quién sabe qué, todos renegando, apóstatas de la fe. En lugar de lo contrario, como les decía al inicio de la enseñanza, de abrazarse del Señor, lo abandonan como si le hicieran un favor seguirlo. El favor viene de Él, de salvarnos del infierno, no de nosotros en seguirlo. Qué mal estamos. Ahora, ese detalle no solo le sucedió a ese pastor, a un montón de iglesias en estos días, últimos días. Pero lo que me llama la atención es que ya desde los primeros tiempos había sucedido. No pierdan pues su confianza. ¿Por qué dijo eso? Porque algunos ya la habían perdido. No pierdan su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. El que persevere hasta el fin, Jesús dijo, este será salvo.
versículo 36, ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento. Necesitan aguantarse, soportar en la fuerza de Dios para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Versículo 37, pues la escritura dice, la escritura, la palabra inspirada que quedó plasmada en lo que hoy conocemos como Biblia. Esa Biblia dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir. No tardará. Pero el justo por la fe vivirá. Por la fe se va a mantener, como Moisés, que se mantuvo por la fe como mirando al invisible, mirando al que no se ve, con una solidez impresionante, lo mismo que Abraham. Tuvieron sus momentos, como todos, pero siempre se afianzaron, como Job. Perdió todo, su esposa lo animaba a blasfemar y él se mantuvo en la fe. Pero el justo por la fe vivirá, pero si vuelve atrás, ahí está la advertencia, no estaré contento con él. Esos que han vuelto atrás, regresen, pídanle perdón a Dios. ¿O qué piensan? ¿Que les va a ir mejor sin Dios? ¡Qué insensatez! Versículo 39, el escritor de los Hebreos se contaba como alguien firme y sólido. Y nosotros, dice, porque en el capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Moisés, Abraham, Sansón, David, toda esa gente, todas esas mujeres de Dios que a pesar de las pruebas, de las aflicciones, se mantuvieron en la raya. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás. No, nosotros nos mantenemos. Nosotros no somos de los que vuelven atrás y van a su condenación. No, sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Manténganse en la fe, hermanos. Manténganse. El mismo Pablo le dijo a los cristianos en Filipos, donde había cristianos, pues había situaciones, porque somos seres humanos. Sin embargo, en esta carta que le escribió a estos cristianos, les dijo un consejo que quiero compartírselos. Leeré en la versión en lenguaje actual, Filipenses 4:5. Les dijo lo siguiente: entre tanto que Jesús regresa, les dice, que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos, que ustedes son amables, o sea que son distintos, pues, porque la gente del mundo es mala y son egoístas a más no poder. Y nosotros luchamos cada día con el egoísmo, nada más ver a nosotros. No, nosotros luchamos contra el mal cada día. ¿Sientes esa lucha, esa guerra? Yo todos los días la siento. Hace unos días dije, voy a hacer para hacer hábitos hay que hacer buenos hábitos, hay que practicar, ¿sí? Entonces yo dije, hoy, cuando me suba a mi auto y empiece a manejar, hoy voy a hacer un récord de las veces que fui amable con los demás. Señor, ayúdame, porque quiero hacer un hábito, porque es bien difícil, porque hay cada espécimen que maneja por ahí, no te prenden las luces, cuando dan vuelta, se te atraviesan, no ponen las intermitentes cuando hay que poner, y cuando vas circulando las ponen. Eso desespera. Bueno, a mí me desespera y me enfada.
Entonces dije, a ver, pues, ya me subo, ya entro al trafical, ¿verdad? Entonces está uno que se me quiere meter, no prende o sea, tú intuyes que se te quiere meter porque te empuja, te avienta el carro, pero nunca te prende esas luces. Y traen carros Audis y no usan las. ¡Qué desperdicio! Entonces, si no me prende la luz, pues yo me sigo. Yo digo, a lo mejor va viendo el celular y se va yendo así, y le pito. Pero el que me la prende, le dejo el paso. Entonces, voy allí y luego ya una señora, y me prende y me saca la manita, y le digo, pásalo, 1-0. Luego ahí voy. Y luego se me quiere meter otro, y como que se me olvida, y le acelero en lugar de dejar entrarlo. 1-1. Y así me le he pasado como 2 semanas, y tengo anotado el récord. Qué chistoso, ¿no? Pero es que, ¿saben qué? Quiero hacer un hábito, porque yo batallo con esa gente desordenada. Como ya estoy formado al orden, cuando hay desorden me cuesta trabajo. Esa es la verdad, ¿no? Pero entonces tengo que ser amable. Entonces, el primer día terminé 8-3. O sea, 8 buenas y 3. Dije, no, pues tengo que bajarle. No, hombre, el otro día terminé 7-5. Dije, no, esto. No, ¿cómo pues? ¿Verdad, Señor? Pues ayúdame, porque de pronto como que. Pero ¿saben qué? Estoy ahí. Está buena esa, pues se las regalo, esa práctica. Se las comparto así, o sea, en algo que tú sabes que te falla, ahí, a ver, y haz tu récord, y al final, haz tu balance, 15-1, ay, Dios mío, no, estoy bien mal, pero en contra, ¿verdad? 15-1, no, un día terminé empatado, dije, no, voy mal, nomás que fue 3-3, es que son distintas circunstancias y oportunidades, no sé, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí, volvemos al texto. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables. Y luego fíjense, ¿qué tiene que ver ser buenos y amables con lo que enseguida dice Pablo a los filipenses? El Señor Jesús viene pronto. A ver, ¿qué tiene que ver? O sea, tienen que ser distintos. Aunque no sean amables contigo, tú sé amable con él o con ellos. Sé distinto, porque el Señor va a venir. ¿Qué? ¿Te va a encontrar peleándote con todo el mundo? Con el vecino, hasta con el perro. El Señor viene pronto. Esa frase, el Señor viene pronto, ¿qué relación? Aparentemente no tiene ninguna relación con ser buenos y amables, ¿verdad que no? Pues, ¿qué tiene que ver? No, pues es que tenemos que estar en paz con Dios y con los demás. Sigo leyendo. Versículo 6. No se preocupen por nada. O sea, significa no se afanen, ¿sí? No estén afanosos por nada de este mundo. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Agradezcan continuamente a Dios y a aquellos que te hacen un favor. Siempre den las gracias. Fíjate el versículo 7. Así Dios les dará su paz. Ahí está. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, y mucho menos a tener. Bueno, ustedes la tendrán. Esa paz, dice, que el mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón del cristiano y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, nos agarra sobrios, en paz, tranquilos. Sabemos lo que está pasando en este mundo. Entendemos cómo se está desenlazando. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está gobernando nuestro corazón. Y aunque veas los videos más terribles que te compartan, tú dices, sí, pero pues como sea, lo que pasa en el mundo es consecuencia de sus pecados. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. He sido lavado con la sangre de Jesús. Y mi confianza y mi descanso
están en Él. Amén. Jesús mismo, con sus propias palabras, en vivo y en directo, cuando enseñaba a sus discípulos, les hablaba de que fueran fieles hasta el último día de su vida. Sean fieles. En Lucas 12:35 les dijo a sus discípulos: estén ceñidos vuestros lomos. O sea, significa con la ropa puesta, o sea, preparados como para salir, para partir a un viaje, que ya no regresaremos. Dice, y vuestras lámparas encendidas. Lámpara es algo metáforo de tu vida, ¿no? ¿Sí? Que haya luz. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. O sea, listos, preparados. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El mismo dueño, amo. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, o sea, alertas, bienaventurados son aquellos siervos. Los discípulos escuchando aquello y como mirándose así los unos a los otros, ¿verdad? Y pues Tomás, que el que siempre dudaba, así como y Pedro decía, yo siempre fiel. Pero ahí les estaba enseñando. Ya trataría con el carácter de cada uno como trata con el nuestro. Versículo 19 les dice, pero sabed esto, entiéndanlo, les dice a sus discípulos, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente. O sea, habla de estar alertas, no cabeceando. Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Estad preparados. Eso es lo que hemos estado haciendo durante 40 años, que en este año cumplimos como Ministerio Casa de Oración. Preparar con mucha paciencia, 40 años. Enseñanzas, predicaciones, cursos, consejería, traiciones, murmuraciones, aguantar de todo, por amor a los hijos de Dios. No es queja lo que estoy diciendo, porque eso ha formado también nuestro carácter, ¿verdad? Porque yo estoy convencido que un día Dios me va a pedir cuenta de ustedes. A ver, Chuy Olivar, a ver, ¿quién sigue? Y luego Juan, el Chuy. A ver, Chuyito, ven para acá, a ver, ¿qué hiciste te la pasaste contando chistes, te la pasaste hablándoles que quién sabe cuántas, y mi palabra, no, bueno, señor, es que para que no se me durmieran, yo les decía cosas para tenerlos bien entretenidos y todos bien contentos, pero nunca les hablaste, nunca les advertiste, nunca los preparaste para el gran día de mi regreso. Yo no quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así es que con la gracia de Dios nunca me van a escuchar divertirlos ni entretenerlos. Y si no les gusta a algunos oír la palabra de Dios, pues lo siento mucho, pero cada uno de ustedes dará cuentas. Yo voy a dar cuenta de ustedes y ustedes por ustedes mismos. Yo les voy a decir, como dijo Jesús a sus discípulos cuando oró, Señor, guárdalos en tu nombre, yo les he dado tu palabra. Hasta el día de hoy yo puedo decir con humildad, lo sé que así debe de ser, yo puedo decir, Señor, yo les he dado tu palabra. Y como testimonio, bueno, los del siglo pasado hasta mediados del siglo pasado no tenían lo que hoy tenemos. Hoy está todo grabado. A mediados del siglo pasado, pues nada más el que tuviera una
En 1950 una cámara bien sofisticada y bien carísima como testimonio. No, pues ahora es gratis, subes los videos. Y ahí está todo. Yo les he dado su palabra. Y hasta el último día de mi vida. Y al que no le guste, pues I'm sorry, lo siento mucho. Porque hay gente que no le gusta oír la palabra de Dios. Ay, es bien exagerado. Ay, es bien extremoso. ¿Es extremoso decirles que se guarden del mundo? ¿Es extremoso decirles que dejen sus fechorías? ¿Eso será exagerado? Pero vámonos al texto, porque lo dicen, ay, ya ves, bien regañón. Oh, pues. No los estoy regañando, los estoy exhortando, los estoy animando, llamando la atención, los estoy aconsejando, para que ninguno diga, a mí nunca me dijeron. Tengo que ser muy claro. Pero sigamos en el texto. A ver, ¿dónde vamos? Versículo 40. Mas vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Ese Pedro que se sintió aludido, como a veces nos sentimos aludidos. ¿Usted se siente aludido? Ay, lo dijo por mí. No, pues entonces ¿por quién? Pues doña Lupe, la de la esquina. Pues usted es el que está aquí. Porque luego a veces los cristianos, ay, a veces usted habla y que lo dijo por mí. Me lo dijo. Pues claro. Pues usted es el que está aquí, ¿no? ¿Sí o no? Velad pues también, estén preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Porque yo me sentí aludido, dice Pedro. Versículo 42. Y dijo el Señor, siempre les contestaba así con ejemplos, se conocen como parábolas, ¿no? Le dicen, miren, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, o sea, su labor, su trabajo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear, nada amable, comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Dónde están los infieles? En el infierno. Hermanos, si esto no los despierta y no les da temor de caminar con Dios, yo no sé qué podría hacerlos reaccionar a algunos. Pero quiero terminar con el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, donde Jesús le dice a Juan, leímos un versículo, Apocalipsis 22:20, pero hoy voy a leer todo el capítulo para terminar. Vamos ahí, Apocalipsis 22:1. Ya Jesús le había revelado todos los jinetes del Apocalipsis, la muerte, la hambruna, todos los desastres que vendrán, un montón de cosas. Y dice en el último capítulo lo siguiente: después, dice Juan, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta agua de vida. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Fíjense qué bueno es el Señor. De todos, incluye a todos.
aunque algunos andan diciendo por ahí que solamente a poquitos. Pero no, todos. Versículo 3, ¿qué sucede? Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Cuántos esperan ese día? Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Jesús. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Dice el versículo 6. Aquí es un ángel revelándole a Juan. Y me dijo, estas palabras, lo antes dicho, no solo del capítulo 22:1 a lo que hemos leído, sino lo anterior. Me dijo, estas palabras son fieles, o sea, dignas de confianza y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son siervos de Dios? A nosotros se nos dan dadas a conocer estas cosas que van a suceder pronto. Versículo 7. Aquí vengo. Bienaventurado, dichoso, feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas. Empieza a escribir aquí el apóstol. Y después que las hube oído y visto, fíjese, ahí es donde lo que viene a continuación nos muestra la debilidad. Por eso no debemos de confiar en nosotros mismos y estar bien centrados. Cualquiera puede desviarse. Y vemos lo que le sucede al mismísimo apóstol Juan. ¿Qué hizo? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿A quién vamos a adorar? A Dios. ¿A quién vamos a servir? A Dios. ¿A quién vamos a amar sobre todas las cosas? A Dios, a ningún hombre. Todo aquel hombre que demande obediencia absoluta, no lo obedezca. La obediencia absoluta es hacia el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre se equivoca. Vean a Juan. Y Juan, ¿quién puede dudar que Juan era un hombre de Dios? Uno de los apóstoles del Cordero. Y sin embargo, la visión del ángel fue tan extraordinaria que se deslumbró y se le postra para adorarlo. Eso a mí me da tanto temor que en cualquier momento podemos desviarnos. Ahora, era un ángel de Dios el que estaba allí, porque hay ángeles caídos que no son de Dios. Y esos andan pululando por ahí y tienen la capacidad de tomar forma y apariencia humanas. Por eso la Biblia nos advierte de los falsos profetas, de falsos que tuercen las escrituras. Pablo dijo, más si yo o un ángel del cielo os anuncio un evangelio diferente del que les hemos anunciado, está bajo maldición. Cualquier cosa que contradiga las mismas escrituras o te desvíe, está bajo maldición. Hay que cuidarnos hasta el último día, hermanos. Y hoy otra de las señales es el montón de herejías que están surgiendo dentro de las mismas iglesias cristianas. Cada enseñanza tan torcida, tan llena de herejía.
Pero el ángel lo corrige y le dice: no, a mí no, yo soy un consiervo como tú, adora a Dios. Entonces él reacciona, Juan reacciona. Versículo 10: y me dijo, el ángel le dice a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, el tiempo del fin, el tiempo de su regreso. Dice el versículo 11: el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, sígale. Si no quiere agarrar la onda, si no quiere reconciliarse con Dios y estar en paz con Dios, pues sígale. Ya termina diciendo: pues cada quien va a dar cuentas. El que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, pervertido, corrupto, sea inmundo. Sígale. No quiere, tampoco Dios va a obligar a nadie. Sea inmundo todavía. Pero el que es justo, siga practicando la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí viene versículo 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Un ateo decía: no, Dios crea a los animalitos y luego los desprecia. Lo que pasa es que pues, no entienden las expresiones de la Biblia. Pero aquí perros es una alusión, porque los perros, pues su naturaleza así es, ¿no? Hasta Pedro pone el ejemplo, ¿no? O sea, vomitan o sea, son animalitos pues sucios, aunque son buenas mascotas, ¿no? Pero en realidad pues tienen esos rasgos, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de perros, porque dice: mas los perros estarán fuera. Y alguien dice: entonces no hay el cielo para los perros. No. Es que no son, aquí los perros no son los animalitos, las mascotas que tenemos, como el Chicharito que yo tengo, que es fiel como un perro. No. A mí me sorprende esos rasgos de las mascotas, ¿no? ¿Sabe a qué se refiere aquí perros? A perros. Es algo metafórico. Se refiere a los pervertidos, a los sin escrúpulos, a los sucios moralmente, a los desquiciados moralmente. O sea, es bien fuerte esto. Sigo leyendo: mas los perros estarán fuera, o sea, todos esos descritos. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, estarán fuera. Yo, Jesús, ahora es Jesús mismo hablando, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu que mora en nosotros, y la esposa, que es la iglesia, que es cada creyente, cada cristiano, somos en conjunto la esposa, la novia, la esposa de Cristo. Y el Espíritu que mora dentro de nosotros, de la esposa de Cristo, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. A nadie se le impedirá, pero tiene que ser una decisión personal. Y luego termina Juan diciendo: yo testifico a toda, Jesús está diciendo: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, a lo escrito, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve.
amén. Sí, dice, ven Señor Jesús. Así termina. Pero luego en el último versículo de la Biblia dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia es la que nos va a sostener hasta el día en que Jesús venga. Pero hermanos, no se desanimen, sean fieles y constantes, creciendo, afirmándose, porque el día del Señor está más cerca que cuando creímos. Amén. Póngase de pie. Señor, aquí estamos escuchando tu palabra en este día, que es tu día importante en el que las iglesias abren sus puertas para que los discípulos lleguen a ser instruidos, enseñados. Y hoy, Señor, hemos tenido el privilegio de escuchar, de recordar que hay una promesa que está por cumplirse, y este es tu regreso. No sabemos el día ni la hora, por eso es que debemos estar preparados para el encuentro final, para ese gran día. Por eso tenemos que permanecer firmes en la fe. Señor, pedimos por aquellos que están débiles en su fe, aquellos que están titubeantes, que son pusilánimes, que son descuidados, que están afanados. Pedimos por los que están llenos de miedo por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y la intranquilidad, la inseguridad ha embargado, ha envuelto los corazones de muchos de tus hijos. Señor, oramos que tu Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos despierte, nos anime, y algunos los saque de la tibieza en la que están, porque el día está cerca. Y vendrás como ladrón en la noche, de manera intempestiva, súbitamente. Solamente dejaste señales, pero el del día y la hora nadie sabrá. Y sin lugar a dudas, con certeza ese día vendrá. ¿Y cómo nos encontrará? Cuando el Hijo del Hombre venga, dijo Jesús, hallará fe en la tierra. Habrá gente que seguirá confiando en mí, porque verán tanta maldad que el amor de algunos se enfriará. Eso lo dijo Jesús. Pero Señor, que tu luz alumbre nuestro caminar, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, y que caminemos en sobriedad, entendidos de los tiempos, que por un lado no mejorarán, los tiempos no van a mejorar, pero por otro es una señal de que hoy está más cerca tu regreso que cuando creímos. Nuestra redención está cerca. Levantamos nuestro rostro al cielo como esperando verte. Y muy pronto, quizás a algunos nos toque, quizás a otros no lo sabemos, pero seguiremos firmes hasta el final. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy. ¿Qué te puedo decir, Señor? Tú me conoces, sabes mis debilidades, mi tibieza, mi mezquindad, todo lo conoces. Pero Señor, hoy quiero comprometerme. Afianza mi corazón, dile al Señor. Anima mi corazón, Señor. No puedo quedarme en medio del camino. No puedo seguir con esa frialdad y ese descuido, porque ciertamente, dice el Señor, vendré pronto. Bienaventurado aquel que se ha encontrado sirviendo a su Señor.